Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima, capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es jueves, es ya 8 de octubre de 2020 y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán y alrededores a través de Max 105.3, y asimismo les damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la transmisión que hacemos vía Facebook en esta red social de Estación Pacífico, facebook.com/es Pacífico, o si ponen el buscador Estación Pacífico, el buscador de Facebook, ahí debemos aparecer el logo de un faro con negro y con color como turquesa. Pues nos pueden dar seguir, like, lo que ustedes gusten. Y bueno, a la gente que nos sigue vía Facebook también les damos la bienvenida. Les agradezco a todas y a todos su compañía, que con ella nos estén reiterando su preferencia. Y queremos comenzar, como siempre hacemos todos los días, dándoles las gracias por esta preferencia, porque nos hayan incorporado a su rutina diaria, porque estén con nosotros y nos permitan entrar a sus hogares y bueno, a sus vidas y a los procesos con los cuales ustedes se informan y forman criterio, forman opinión sobre los temas de interés público. Así es que gracias, y de este lado de la bocina, buscaremos, de este lado del micrófono, buscaremos corresponderles, como intentamos hacer todos los días, con mucha información útil para todos ustedes y generada a través de un trabajo periodístico serio y riguroso. Así es que gracias y buenos días a todas y a todos. ¿De qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos que hay, por así decirlo, en el menú del programa de hoy? Bueno, les compartiremos que dos municipios del estado de Colima, desgraciadamente están dentro del listado de los 10 municipios donde más fosas clandestinas se han encontrado en el país desde el inicio del actual gobierno federal, según un reporte realizado y dado a conocer por la Secretaría de Gobernación. En otros temas, bueno, les platicaremos de distintos asuntos nacionales, bueno, algunos de ellos con implicaciones internacionales, como es el caso de lo que sucedió el día de ayer en una corte de Nueva York, en la audiencia, en el arranque del juicio en contra de Genaro García Luna, al que se le acusa de diversos delitos, entre ellos conspirar para traficar estupefacientes a la Unión Americana. Se declaró inocente Genaro García Luna. Existía la posibilidad de que no se declarara inocente, es decir, que se convirtiera de alguna manera en un testigo colaborador para señalar a más implicados, o que buscara simplemente asumir sus culpas para buscar alguna reducción o algún beneficio judicial en cuanto a la pena a purgar. Recordemos, Genaro García Luna fue durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente de México, todo el sexenio fue secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Antes de eso estuvo en la Policía Federal, en el gobierno de Vicente Fox. Y bueno, les contaremos con detalle lo sucedido en esta audiencia. En otro de los temas nacionales a abordar, ¿qué pasó con los fideicomisos en San Lázaro? Ayer les contábamos que ya se había avalado en lo general este dictamen para desaparecer 109 fideicomisos que se habían registrado, más de 400 reservas por parte de los legisladores que planteaban pues la falta de candados para asegurar que los propósitos para los que habían sido creados los fideicomisos pues se siguieran cumpliendo y se les siguiera destinando recursos. Les contaremos cómo se dio la discusión y al final cómo se dio la votación. Siguiendo con temas del legislativo en el ámbito federal, pues la consulta popular, ¿qué ha pasado con ella?
pues ya llegó al Senado y también fue avalada en lo general. Les contaremos cómo avanzó este tema en la Cámara Alta. En cuanto a la pandemia, obviamente como todos los días vamos a actualizar las cifras en el ámbito local y en el ámbito nacional. Aquí en el ámbito local, la Secretaría de Salud hace un llamado para no asistir a jaripeos y otro tipo de eventos públicos de alta congregación de personas para evitar riesgos ante el COVID. En más información local también les contaremos sobre el recorrido realizado por la delegada del Gobierno de México en Colima, Indira Vizcaíno, por las instalaciones de la Universidad Benito Juárez, que se está concluyendo su construcción en Armería. Y este plantel ya funciona en una sede alterna y ya hay gente ahí preparándose en cuestiones relacionadas con la pesca, pero ya les contaremos todos los detalles. En lo internacional, también si nos alcanza el tiempo, les vamos a platicar sobre el debate entre los aspirantes a la vicepresidencia de Estados Unidos, el actual vicepresidente, el republicano Mike Pence, y la demócrata Kamala Harris. Un debate un poco más serio y un poco más aburrido que el de quienes aspiran a la presidencia de Estados Unidos, pero les contaremos los detalles. En cuanto a entrevistas, ¿qué tendremos? Por ahí de las 7:45 de la mañana seguimos revisando área por área el quinto informe de labores del gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Para ello entraremos en comunicación vía telefónica con el secretario de Educación aquí en el estado de Colima, Jaime Flores Merlo, para platicar lo que se consideran los logros alcanzados y también las fallas o las áreas de oportunidad en el sector educativo, en el contexto de esta revisión que se hace de la administración estatal por el quinto informe de labores. Después de las 8 de la mañana, por ahí de las 8:05, 8:10 de la mañana, entraremos en comunicación con la colega periodista Laura Sánchez Ley. Ella es una periodista que ha seguido muy de cerca el caso García Luna y el día de ayer estuvo atendiendo la audiencia a través de una transmisión telefónica celebrada esta audiencia el día de ayer en una corte de Nueva York, como les decía, y nos va a platicar lo que ahí sucedió. Hubo algunos detalles que ayer les relatábamos que incluso llevaron a una suspensión temporal de la audiencia, cuando me parece que fue más bien un error de la propia organización, porque se escuchaba todo el ruido. Te podías conectar, no era vía Zoom, era vía telefónica, un sistema de telefónico, ¿no? Entonces tú llamabas a un teléfono, ¿no? Decías, soy periodista Miguelito Vargas y me quiero conectar porque me interesa el tema. Te conectaban ahí y dejaban abierta tu llamada, no te silenciaban, y había un montón de periodistas conectados y se alcanzaban a escuchar algunos que estaban desde redacciones de radio, por ejemplo, se escuchaba el propio nos relatan, se escuchaba el programa, por ejemplo, de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, si no me equivoco. Se escuchaba también ahí uno que estaba preparando el desayuno, y el juez, que también, como esta audiencia se llevaba de manera telefónica, es decir, no estaba presente en la corte el inculpado, el acusado, él estaba escuchando todo eso, el juez, y se enojó. Hubo por ahí alguien que les mentó la madre a los periodistas mexicanos y hasta endejos les dijo, y todo esto llevó a una suspensión temporal, pero después se reanudó, y esta audiencia que marca el inicio del juicio en contra de Genaro García Luna, y que reitera que habrá juicio, porque no hay vías para un acuerdo, porque no está colaborando, porque se ha declarado inocente. Pero los detalles sobre lo que ahí sucedió, alguien que le dio un seguimiento puntual, porque también hay que decirlo, grabarlo, no sé si grabarlo, pero reproducir audios de lo que ahí se dijo sería considerado violatorio para las leyes estadounidenses. Y uno como periodista mexicano podría decir, me valen las leyes estadounidenses. Pues sí, señores, nada más que luego si quieres entrar a ese país, seguramente si las violentas las leyes estadounidenses, aunque lo hagas desde acá,
pues podrían quitarte la visa y además de obviamente restringirte el acceso para las futuras audiencias en el caso Genaro García Luna o en cualquier otro. Así es que seguramente esto se respetará. Yo no he visto por ahí publicado audios de lo que se dijo, simplemente las crónicas, los relatos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la normativa estadounidense, que no se pueden, cuando están en una corte, no se pueden tomar imágenes, y esto lleva a que se hacen retratos, ¿no? Y hay caricaturistas, pues artistas gráficos que hacen retrato de lo que ahí sucede, ¿no? Y es pues una tradición del Poder Judicial estadounidense. Así funciona. Entonces de esto estaremos conversando con la colega periodista Laura Sánchez Ley. También vamos a platicar por ahí de las 8:40 de la mañana con la diputada local de la bancada de Morena, Blanca Livier Rodríguez. Con ella platicaremos sobre cambios que se han dado en las comisiones, y ella, ha regresado a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental y nos va a contar un poco de los temas a los que desde esa comisión les va a dar seguimiento, los temas ambientales que son tan importantes en el estado de Colima, que tenemos tantas problemáticas y tantos riesgos para el medio ambiente y tan poca atención y tan poca prioridad política que se le da. Así es que estaremos platicando sobre ello con la diputada local morenista de la Villa, Blanca Livier Rodríguez. Esto por ahí de las 8:40 de la mañana. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros tanto en la transmisión de Facebook, dejarnos comentarios, obviamente en la zona de comentarios, o si prefieren vía inbox, como gusten, pero estamos atentos a la transmisión, a la zona de comentarios, y ahí abordamos todos y cada uno de los mensajes que nos dejen. Si prefieren vía WhatsApp, les recuerdo el número es 312-171-0598, 312-171-0598. Y antes de mandar una pausa para ya arrancar de lleno con todo el contenido, toda la información que hoy hemos anunciado, el día de ayer hacía un comentario así medio genérico de que pues le enviaba un saludo a toda la gente que estaba cumpliendo años, y en realidad quería saludar a un amigo, y que hasta pues terminó reclamando que ni le había mandado saludos, cuando nunca hago una felicitación así genérica, ¿no?, a la gente que está cumpliendo años. Pero hoy reitero esta felicitación genérica a la gente que está celebrando algo el día de hoy, y una específica, Francisco Silva, por su cumpleaños el día de ayer. No digo cuántos para que no se agüite. Y un afectuoso saludo y un abrazo a alguien que, pues, ¿cuál sería la palabra adecuada? Un tipazo. Francisco Silva, le envío un saludo por su cumpleaños de ayer. Vamos a hacer una pausa y de regreso comenzamos a abordar todos y cada uno de los temas que les he... Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros. Tecomán y Manzanillo están dentro del listado de los 10 municipios, el top 10 nacional de municipios con más fosas clandestinas encontradas en el territorio nacional desde el arranque del actual gobierno federal. Esto según un reporte realizado y dado a conocer por la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con los datos presentados el día de ayer, en Tecomán se han localizado 96 de las 1,257 fosas clandestinas, casi el 8% del total, que se han ubicado en el país desde el 1 de diciembre de 2018. Esta cifra es la mayor cantidad de todos los municipios del país, mientras que Manzanillo está en el lugar 8 con 33 fosas, casi 3% del total de fosas ubicadas en todo el territorio nacional. Entre el resto de los municipios que están en este top 10 de más fosas encontradas en México están Úrsulo Galván en Veracruz con 75 fosas, Ahome, Sinaloa con 63 fosas, que representan el 5% del total nacional, Acapulco, Guerrero con 61 fosas, 4.93% del total nacional, y Mazatlán, Sinaloa con 48 fosas, el 4% del total nacional.
Tecomán también es el municipio donde más cuerpos se han exhumado en el país desde el inicio del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 164 de un total de 1,957 cuerpos exhumados, 8.87% del total. En Manzanillo los cuerpos exhumados han sido 38, 2.06% del total. Y bueno, para nada más concluir el top 10 de municipios, Tecomán, Colima, les decía, en la primera posición con 96 fosas, Úrsulo Galván de Veracruz, segunda posición con 75 fosas, Ahome, Sinaloa, tercero con 63, Acapulco Guerrero, cuarto con 61, Mazatlán, Sinaloa, quinto con 48, Playa Vicente también en Veracruz con 45 fosas, Puerto Peñasco, Sonora, llama la atención este dato. Puerto Peñasco no se conoce grandes, no es de las localidades, y incluso el estado de Sonora no es de los estados que suelan dar nota por cuestiones de violencia, pero aparece ahí Puerto Peñasco, Sonora, con 35 fosas. Le sigue en octava posición Manzanillo con 33 fosas, Cajeme también en Sonora con 30 fosas, misma cantidad de fosas que tiene Juárez en Chihuahua. Estos 10 municipios concentran prácticamente la mitad, 516 fosas, el 42% del total de fosas encontradas en el país. Hay 1,257 fosas en el país, 516 en 10 municipios, entre ellos, pequeño detalle, 2 de Colima, 2 de Veracruz, 2 de Sonora, y bueno, el resto de los estados, 2 de Sinaloa también, una de Guerrero, una de Chihuahua. Pues esta es la situación sobre los cuerpos encontrados en este proceso de búsqueda que ha iniciado el actual gobierno. En cuanto a cuerpos exhumados, también estos 10 municipios llevan una tercera parte del total de cuerpos encontrados en todas estas fosas en el país, 31.37%, 580 cuerpos exhumados en estos 10 municipios. El que más, como ya les decía, Tecomán con 164. El estado de Colima es el tercero con más fosas clandestinas y cuerpos exhumados del país en lo que va de este gobierno, ¿no? Tomando todos los municipios de todos los estados, según estos datos presentados por la Secretaría de Gobernación. Es el tercero. ¿Quiénes tienen más? Veracruz tiene 180 fosas, 14% del total. Sinaloa tiene 153 fosas, 12% del total. Colima, 149 fosas, 11.85% del total. También en tercera posición en cuanto a cuerpos exhumados, 232, solamente superado por Sinaloa con 253, y Jalisco, que es un cementerio, muchas zonas de Jalisco, 605 cuerpos encontrados en las fosas localizadas en esta vecina entidad. El 31% del total de cuerpos exhumados en estas fosas clandestinas encontradas están en el vecino estado de Jalisco. En este 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado en Colima 2 búsquedas en campo y 17 jornadas de búsqueda, según información incluida en este reporte Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que fue presentado, como les decía, ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Él, también ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, comentó que el estado de Colima se ha sumado a la actual administración federal a entidades que históricamente han tenido problemas relacionados con el delito de desaparición e inhumación clandestina, aunque planteó que esto se debe a que se han intensificado las labores de búsqueda por parte de la dependencia de la que él forma parte y también por parte de los grupos de familiares de personas desaparecidas. Esto dijo Alejandro Encinas el día de ayer sobre estos estados y también sobre el estado de Colima. Vamos a ver cómo el comportamiento de esta práctica ilícita de desaparición e inhumación clandestina se registra básicamente en 8 estados de la República. A los estados tradicionales que conocíamos como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, ahora se han sumado lamentablemente entidades como Jalisco, Colima y Sonora.
En lo que va del actual gobierno se han registrado 1.257 fosas y se han exhumado 1.957 cuerpos. Es decir, en estos 2 últimos años hemos localizado el 30.7% de las fosas históricamente registradas y se han exhumado el 28.3% de los cuerpos que se han exhumado en su totalidad desde 2006 a la fecha. Esto obedece fundamentalmente a que se han intensificado las labores de búsqueda en coordinación con los familiares, una labor que el Estado mexicano había abandonado y que por instrucciones del presidente de la República hemos asumido como una responsabilidad del Estado mexicano hacer la búsqueda y acompañamiento de los familiares que están en búsqueda de sus familiares. 2 municipios de 10, de los 10 con más fosas, están en el estado de Colima. El municipio con más fosas es Tecomán, de todo el país en números absolutos. El estado de Colima, el total de cuerpos encontrados en las fosas localizadas en los municipios ya mencionados, pues representa el 12% del total de cuerpos localizados en el país. Si sumamos eso con el 31% de los cuerpos localizados en Jalisco, una tercera parte de los cuerpos, pues casi la mitad, más del 40% en estos 2 estados, en Jalisco y en Colima. Y obviamente pues no podemos dejar de pensar cuáles son los cárteles que operan aquí, cuáles son los que dominan y cuáles son sus prácticas y cuáles son las colusiones de las autoridades o simplemente autoridades ineficaces que voltean hacia otro lado. Hay que recordar que el grupo de familiares de personas desaparecidas en el estado de Colima han acudido de manera reiterada a buscar autoridades en el vecino estado de Jalisco, de la Fiscalía Jalisciense, para que les ayuden porque tienen indicios, tienen información de específicamente municipios cercanos al estado de Colima donde los desaparecidos de Colima pudieron haber terminado. Y las cifras pues indican que sí hay razones para voltear a ver a Jalisco, no solamente hacer más búsquedas aquí en los municipios principalmente de Tecomán y de Manzanillo, pero bueno, le estaremos dando seguimiento a este tema. Hay que no olvidar que todo esto de lo que estamos hablando no son números que no tengan un fondo, son números que que significaron una vida y que representan todavía mucho para muchas vidas alrededor. Cada persona desaparecida pues representa no solamente la vida de esa persona que seguramente fue truncada, sino el dejar en pausa, el dejar una herida abierta para cada una de esas familias. No es lo mismo que cuando una tragedia llega a tu familia, en el sentido de que un accidente te quita un ser querido o un hecho violento, delictivo, por la razón que sea. No es lo mismo porque ahí se da un proceso de duelo, de dificultad para la aceptación, quizás al principio de negación, pero se puede cerrar el ciclo. El problema es que cuando estamos hablando de personas desaparecidas, insisto, no se puede cerrar el ciclo, no se sabe qué pasó, no se tiene la certeza, aunque todo les lleva a suponer que sus parientes que sus seres queridos están muertos, pero siempre queda una esperanza porque se han escuchado historias pues de campamentos donde tienen esclavizados a jóvenes para trabajar para el crimen organizado, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que seguirle dando atención a este tema. Es una deuda que tenemos como Estado, como país, hacia todas estas personas. Hacíamos también referencia, relatábamos que va muy ligado a esto, la crisis forense que hay en nuestro país, los cuerpos que hay en las morgues de los distintos estados, cómo están rebasadas, cómo no se identifican, cómo no se tratan con dignidad a los restos de quien, pues alguien, de la mayoría de estos restos son personas que fueron asesinadas. Y bueno, esta falta de humanidad en el trato de los cuerpos también se ha visto reflejada en el trato de la problemática de la desaparición en el país, y creo que más allá de lo que se haga y de cómo afinar la estrategia para disminuir la violencia en nuestro país, tenemos que cerrar las heridas que se han abierto desde pues
hace algunos sexenios, en una espiral de violencia que solo ha crecido. Recordemos aquel arranque del sexenio de Felipe Calderón, que fue a Michoacán a iniciar un operativo en Michoacán con una camisa militar que le quedaba evidentemente grande, y a declararle la guerra al crimen organizado con mucha valentía, y que esto dejó pues un baño de sangre en nuestro país que no ha terminado, y que ahora a quien encabezaba principalmente su estrategia de seguridad está siendo juzgado por trabajar para el crimen organizado. Y pues este baño de sangre que ha quedado en el país tiene muchas heridas que deberíamos de hacer todo lo necesario para irlas cerrando. No solo son cifras, son personas, vidas truncadas, familias con ausencias irreparables que están detrás de cada una de estas cifras que les he compartido. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué información tenemos que actualizar sobre la pandemia? Bueno, comencemos en el ámbito nacional, donde el día de ayer se reportaron 4,580 nuevos casos, registrados obviamente en las últimas 24 horas. Con esto se llega a un total acumulado prácticamente 800,000 casos, 799,188. Se estima que el 4% de ellos, es decir, 36,768 se encuentran activos en este momento. Hay otros 297,231 casos que son considerados sospechosos. Ya saben, algunos no se les tomó muestra, algunos la muestra que se les tomó no sirve para nada, y otros, una parte mínima de estos, pues son casos que se está a la espera del resultado del laboratorio. Además, se añadieron al total de defunciones por esta pandemia 378 decesos. Con eso hemos llegado a 82,726 defunciones por este padecimiento. Son las cifras de ayer, y bueno, ya retomamos después de esa actualización hace un par de días que llevó a añadir 28,000 casos en un día, pues retomamos esta curva de contagios por día que muestra pues cierta tendencia a la baja, pero cierta estabilización también, y pues tendremos que esperar para ver cuándo termina de disminuir esta curva, y obviamente esto depende de las decisiones y de las actitudes, los comportamientos sociales que tomemos en las distintas regiones del país. Y estos comportamientos colectivos, bueno, se conforman de decisiones personales de cada uno de nosotros. En el ámbito estatal, ¿qué habría que añadir? Bueno, el día de ayer se informó por parte de la Secretaría de Salud Estatal 70 nuevos casos positivos por COVID. Recordemos que un día antes se habían dado 14 o 16, no me acuerdo, pero se había explicado que no se habían dado cifras de las dependencias federales, por eso era pues anormalmente bajo el dato. Preocupaba que, bueno, al actualizar las dependencias federales hubiera un pico, que volviéramos otra vez a más de 100 por día. El dato de 70 no es tan alto pues como a mí me preocupaba que fuera. Se añadieron también 4 defunciones por esta causa. En la entidad, con esto se han registrado 5,267 contagios confirmados de COVID-19 y 628 decesos por los padecimientos generados por el virus SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud, a través de un boletín, pues detalló que las defunciones de esta última jornada se dieron en 3 hombres y una mujer, todos mayores de 45 años de edad. 2 eran de la capital colimense, un hombre de Manzanillo y otro de Villa de Álvarez. Sobre los nuevos casos confirmados, de estos 70, 41 de ellos fueron en mujeres desde los 10 años, es decir, hay una mujer, hay una niña de 10 años hasta más de 65 años de edad. De estos 41, por suerte, 38 no están graves, reciben tratamiento ambulatorio en sus hogares, y 3 mujeres fueron hospitalizadas y son consideradas pacientes graves. Los 29 restantes obviamente son hombres. Sus edades van de los 20 años hasta más de 65 años de edad. De estos 29, 25 reciben atención ambulatoria y 4 fueron hospitalizados y son considerados pacientes graves. De estos 70 casos por municipio,
Habría que decir que 24 se registraron en el puerto de Manzanillo, 18 en Colima, 17 en Villa de Álvarez, 6 en Tecomán, 2 en Armería, 2 hombres en Ixtlahuacán y una mujer en Coquimatlán. Además se registró un caso foráneo, un hombre de menos de 40 años que recibe atención ambulatoria y que este caso se registra en la entidad de residencia habitual del paciente, aunque esté siendo tratado aquí. Hay en Colima otros 132 casos sospechosos, de los cuales la gran mayoría, 108, se encuentran en sus hogares en aislamiento preventivo, recibiendo tratamiento desde sus hogares. Otros 21 están hospitalizados y 3 personas fallecieron y todavía no se tiene el resultado del laboratorio. En toda la pandemia se han descartado en el estado de Colima 3.622 pruebas que resultaron negativas a COVID. Manzanillo sigue siendo el municipio con más contagios, Minatitlán el que menos contagios tiene. Manzanillo es también el municipio que tiene la mayor cantidad de fallecimientos por COVID, suma 231, Colima le sigue con 132, Villa de Álvarez con 108, Tecomán con 108, Villa de Álvarez con 79, Armería contabiliza 22, Cuauhtémoc 15 muertes por COVID, Coquimatlán 14, Comala 14, Minatitlán e Ixtlahuacán 4 fallecimientos cada uno. Otro dato que es importante, el 10% del total de casos de la pandemia, es decir, de 5.200, 520 están activos, 9.95% para ser más exactos, ¿no? 520 de 5.267 están activos, 155 casos activos en Colima, 111 en la villa, en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, 266 casos activos, en Manzanillo 139 casos activos, Tecomán 69, Ixtlahuacán 12, Cuauhtémoc 10, Coquimatlán 10, Comala 6, Armería 6 y Minatitlán solamente 2 casos activos. Estas son las cifras y preocupa que es evidente que se ha dado un repunte. Vamos a seguir actualizando estas cifras hasta que esto deje de ser un problema para nuestro estado y para nuestro país. Y siguiendo con información de la pandemia, el día de ayer la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población colimense para que no asista a cualquier evento que genere riesgos de contagios por COVID, que no asista a jaripeos. Aseguraron que cualquier actividad que englobere personas en un mismo espacio no está autorizada por las autoridades sanitarias de la entidad. La epidemióloga de la Secretaría de Salud de Colima, Diana Carrasco, invitó a las personas para que no asistan a jaripeos, luego de que en redes sociales han circulado que algunos de esos eventos se organizan sobre todo en la comunidad de Zacualpan, en Comala. Aseguró que acudir a este tipo de eventos aumenta el riesgo de contagio por COVID entre las personas, quienes pudieran dispersar el virus no solamente ahí entre los asistentes, sino después llevarlo a sus familias. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la epidemióloga estatal. Que este tipo de eventos no están autorizados. Recordemos que todos los eventos que convocan muchísima gente ponen en riesgo de contagio a esas mismas personas. En este sentido, nuevamente hacemos una invitación a todas las personas para que tomen conciencia que deben de cuidar por su salud, no nada más por ustedes, sino por toda la familia. Hemos tenido de conocimiento que en este tipo de eventos, no nada más en nuestro país, a nivel internacional, a veces son jóvenes los que atienden o los que acuden. Sin embargo, al llegar a casa y si se contagian, pueden contagiar a toda la familia, es decir, abuelos, es decir, papás. Y como sabemos, en nuestro país tenemos muchísimas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, cuídense mucho, tomen conciencia y no acudan a este tipo de eventos. Autoridades del sector salud también han analizado que los repuntes que se han dado han sido después de festividades, ¿no? Y estamos tal vez cosechando las decisiones que se tomaron
en torno de las festividades nacionales, ¿no? Del Día del Grito de Independencia, así como después del 10 de mayo también hubo un repunte, así se ha visto en distintos momentos, y pues esto lleva a que cualquier convocatoria de esta naturaleza para un evento público pues sea una insensatez en este momento, y pues que la autoridad recuerde que no están autorizados estos eventos y que se está poniendo en riesgo la gente que acuda. Vale la pena que hagamos caso, porque si no, seremos nosotros y nuestros seres queridos los que con nuestra salud paguemos las consecuencias. Y siguiendo con información del ámbito local que tiene que ver también con lo que les platicábamos de las fosas clandestinas, Carmen Sepúlveda, presidenta de la Red de Desaparecidos en Colima, nos dio a conocer que la fiscal especializada en personas desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, después de que se reunieran el pasado martes, se comprometió con esta Red de Desaparecidos en Colima a colaborar, a brindar acompañamiento y a trabajar con los familiares de las personas no localizadas en Colima, cuyas carpetas de investigación apuntan hacia el estado de Jalisco. De acuerdo con Carmen Sepúlveda, que encabeza esta red, estos compromisos fueron producto de la reunión que, como ya les explicaba, se celebró el día martes en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, donde también acordaron realizar búsquedas de campo en los municipios limítrofes de esta entidad con Colima, pues los familiares de personas desaparecidas aseguran tener indicios de que al menos 20 de sus seres queridos podrían encontrarse en esta zona. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la representante de la Red de Desaparecidos en Colima, la colega periodista Dalia Sousa de Zona Docs en Guadalajara. Yo creí que nos iba a ir muy mal, que no nos iban a atender, que no nos iban a atender, pero nos vamos con muy buen sabor de boca. La señora fiscal Blanca nos atendió muy bien, nos dio unas pláticas, vamos a coordinarnos para una búsqueda de campo. Le pedimos que por favor hiciera la colaboración con el estado de Colima y el estado de Jalisco siguiera la línea de investigación de las carpetas que apuntan para el estado de Jalisco, y parece ser que está en la mejor disposición de hacerlo. Ya ahorita nos tomaron algunos datos, estamos en eso, esperamos que todo siga igual, y como dice por ahí, estamos enseñándonos a andar en la bicicleta y a lo mejor tenemos tropiezos, pero lo vamos a hacer y esperamos que sigamos igual que como dijo la fiscal, esto es mutuo. Ella dice que nos va a seguir ayudando, que nos va a seguir apoyando, y eso esperamos nosotros. La comisionada estatal de búsqueda aquí en Colima, Rosa Evelia Pérez, también estuvo en esta reunión con las autoridades de Jalisco y consideró que esta reunión entre el colectivo de familiares de personas desaparecidas en Colima y la autoridad jalisciense en la materia pues es un buen punto de partida para trabajar coordinados, para trabajar en conjunto. Esto dijo la comisionada estatal de búsqueda de Colima. Ya estuvo en contacto directo con las familias de mi estado y está en la mejor disposición para apoyarnos a todos los trabajos que estamos realizando y que tenemos planeados, perfilados ya para unos días más. Inclusive ahorita nos dieron los contactos, los enlaces para que las familias, dependiendo de cada carpeta, ya en su caso muy particular, se pongan en contacto con ministerios públicos, servidores públicos de aquí de la Fiscalía, y puedan ver los avances y darle seguimiento. En caso de quienes tienen carpeta que esté aquí en Jalisco, quienes no, está en la mejor disposición también de apoyarnos para que las carpetas que tenemos en Colima y tengan algún dato que pudieran venirse para Jalisco, también poderlas analizar. Que el pasado 23 de septiembre el colectivo de familiares de personas no localizadas en Colima acudieron a la capital jalisciense
y bueno, en un espacio público hicieron una manifestación, reclamaron la falta de atención de las autoridades del vecino estado. Y bueno, si esto fue en la tercera semana de septiembre, pues un par de semanas después ya hubo una reacción, ya lo recibieron y bueno, al menos están satisfechos con la reunión porque han percibido disposición para colaborar de parte de las autoridades. Y muchas veces esta sensación tras una reunión pues depende, primero de que los atiendan, ¿no? Qué mayor gesto de humanidad y de empatía pues que atender, ¿no? Aparte de su responsabilidad, para eso les pagan. Y seguramente pues el trato fue adecuado, la conversación fue en un tono adecuado y empático, porque se percibe pues a los familiares un poco optimistas de que puedan ayudarles a avanzar en la búsqueda de sus seres queridos. Estamos hablando otra vez de cerrar heridas que por mucho tiempo han estado abiertas, que no solo son cifras, que son personas con nombre y apellido, con una historia, que sus seres queridos pues quieren saber qué sucedió con ellos y que se haga, no solamente que se les localice, sino que se les haga justicia también si alguien los asesinó. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Además de que es una responsabilidad legal de los gobernantes y en los términos que establece la normativa local, quien encabeza el Ejecutivo Estatal tiene que entregar un informe a el Congreso del Estado y bueno, ponerse a su disposición para que él y sus funcionarios puedan explicar con mayor detalle los contenidos de este informe. Pues es también para la ciudadanía un buen ejercicio para hacer un corte de caja, para saber cómo vamos, ¿no?, en las autoridades que toman decisiones por todos nosotros. Para eso creo que es útil los informes de labores y para eso pues es útil que profundicemos en ello sobre el quinto informe presentado por el titular del Ejecutivo, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Para profundizar en una de las áreas, en el área educativa, saludo a través de la línea telefónica al profesor Jaime Flores Merlo, secretario de Educación del Estado de Colima. Secretario, muy buen día. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días, qué gusto saludarte y como siempre agradecerte la oportunidad de poder compartir con tu auditorio temas de interés educativo y más ahorita con el recién quinto informe de José Ignacio Peralta. Secretario, ¿cuál es el balance, cuál es el corte de caja que tú haces en pues el área en la dependencia que tienes a tu cargo? Bueno, como tú bien lo dijiste, Miguel Ángel, el informe de gobierno es un mandato constitucional, es un acto de rendición de cuentas y es una forma de informar a la sociedad sobre el estado que guarda la administración. En este periodo que se informa, Miguel Ángel, en el sector educativo se da una situación muy especial, porque durante esos 12 meses que contempla el informe de octubre de 2019 a octubre de 2020, 6 meses prácticamente nos los pasamos de manera presencial en el sector educativo y el resto de los meses lo hemos hecho con la estrategia de educación a distancia como una medida de resguardo para nuestros alumnos y para nuestros maestros, con la estrategia Aprende en Casa 1 en el término del ciclo escolar y Aprende en Casa 2, que es con el inicio del ciclo escolar. Efectivamente, Miguel Ángel, en el sector educativo, esta situación que estamos viviendo con la pandemia nos obligó a repensar nuestra actividad educativa. La culminación del ciclo escolar 2019-2020 nos dejó muchas enseñanzas, nos mostró muchas carencias y limitaciones, y que para la planeación del ciclo escolar 2020-2021 todas esas limitaciones las hemos convertido en ventanas de oportunidad. Para planear el ciclo escolar 2020-2021, en el que nosotros iniciamos ahora en el mes de agosto, nos propusimos 10 acciones que pudiéndolas llevar a cabo a cabalidad nos iban a permitir iniciar con éxito el ciclo escolar. De esas 10 acciones quiero comentarte que 8 llevamos a total cumplimiento y solo en 2 de ellas tuvimos un ligero retraso por situaciones ajenas a la autoridad educativa local. Una tuvo que ver con la entrega de plazas oportunamente a los maestros de nuevo ingreso, ya que hubo un retraso ahí en las listas de ordenamiento a nivel nacional.
y la otra fue la distribución oportuna de los libros de texto, que tuvieron también un retraso de 2 semanas. Para fortuna nuestra, Miguel Ángel, a 5 semanas, ya 6 semanas de actividades del ciclo escolar 2020-2021, ya todos los maestros están en sus escuelas y los libros de texto gratuito también ya están en poder de nuestros alumnos para poder darle continuidad a los planes de trabajo. ¿A qué se debieron estas tardanzas? La primera, nosotros habíamos previsto, Miguel Ángel, que todos los maestros de nuevo ingreso que se ganaron una plaza por examen, por cuestiones meritorias, pudieran estar asignados una semana antes de que iniciaran las clases, de tal manera que el primer día de clases todos los maestros estuvieran ya en sus salones virtuales y en contacto con sus alumnos. Eso nos retrasó precisamente porque la autoridad educativa y en concreto la plataforma de la UCICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de los maestros y los maestros, lo que anteriormente era de servicio profesional docente, tuvo unas inconsistencias en sus listas que nos obligaron a regresarlas para su modificación, y eso nos retrasó prácticamente una semana con la cuestión de entrega de resultados y por ende la entrega de plazas, de tal manera que de tenerlos previstos para entregarse antes del 20 de agosto, las plazas las estuvimos entregando ya después del 26 de agosto, 2 días después de que iniciaron las clases. Y los libros de texto gratuito, que generalmente había el compromiso con la Comisión Nacional de Libros de Texto, entregárnoslas a más tardar el inicio del ciclo escolar el 24 de agosto, tuvo una demora de 2 semanas, y esto nos obligó pues a que el día 14 de septiembre, ya 2 semanas después de haber iniciado el ciclo escolar, haber culminado con la entrega del libro. Pero a estas alturas ya estamos al corriente, estamos trabajando, y las acciones que establecimos para ello tiene que ver con la capacitación de los maestros, con la clasificación del sistema educativo, con la entrega oportuna de los listados a nuestros maestros para sus alumnos, y sobre todo diseñar la estrategia para poder iniciar con éxito este ciclo escolar. Tratando de hacer un ejercicio de autocrítica como el que estamos haciendo y de rendición de cuentas, ¿cuáles serían las carencias que todavía tiene el sistema educativo colimense que habría que aceptar? Mira, yo creo que el mayor punto de observación en este tema que nos ocupa, Miguel Ángel, es cómo abordar o cómo abordamos lo que es el sistema educativo con esta nueva modalidad que es educación a distancia. Te decía que el término del ciclo escolar nos dejó experiencias y a nosotros nos permitió clasificar al sistema educativo, Miguel Ángel, en 3 grandes bloques o 3 grandes grupos, para el cual diseñamos una estrategia diferente para cada uno de ellos. En el estado de Colima tenemos 944 escuelas de educación básica, Miguel. De esas 944, para fortuna nuestra, 752 se encuentran en la zona urbana o conurbada y 192 se encuentran en las comunidades rurales. Hay un tercer grupo que es la educación migrante, donde tenemos alumnos de una población flotante en los municipios de Cuauhtémoc y Tecomán. Y con esta clasificación de las escuelas diseñamos una estrategia diferente para poder lograr nuestro propósito de llevar la educación a la mayor cantidad de nuestros alumnos. Esto nos permitió clasificar que en las escuelas urbanas los maestros pudieran identificar con antelación cuáles de sus alumnos sí cuentan con televisión, cuáles además de televisión cuentan con conectividad o una computadora, cuáles además tienen teléfono, cuáles no tienen, y de esa manera diseñamos una estrategia para que los maestros pudieran establecer comunicación con los padres de familia. En el caso de las escuelas rurales, que son 192 de preescolar, primaria y secundaria, los maestros también buscaron estrategias, ya que en la mayoría de ellos no llega la señal de televisión, no hay conectividad, y trabajamos a través de guiones semanales de trabajo o cuadernillos impresos. Y una actividad que a mí me agradó mucho, la verdad, Miguel Ángel, te habrás de haber dado cuenta, muchos maestros por iniciativa propia empezaron a solicitar televisiones para poder dotar a sus alumnos. Estas televisiones analógicas que con un decodificador se pudieron hacer funcionar para que sus niños pudieran llevar el seguimiento de la programación televisiva.
Y en el caso de los albergues rurales, de los albergues de educación migrante, Miguel Ángel, ahí tenemos 538 niños en los albergues cañeros de Quesería y el Trapiche, y también en los albergues de los jornaleros agrícolas de Tecomán. Tenemos 538 alumnos que son atendidos por 25 docentes y que trabajan en 15 aulas móviles. En este caso, los maestros, ya que en estos espacios se carece de todos esos dispositivos electrónicos, se tuvo la presencia física de nuestros maestros atendiendo a los padres de familia, entregándoles material didáctico, entregándoles estos cuadernillos, y cada semana realizan una actividad de recoger los trabajos y dejarles los nuevos materiales. Entonces, para cada uno de estos sectores, Miguel, diseñamos una estrategia diferente. Nuestro gran reto fue llegar a la mayor cantidad de nuestros alumnos, y yo quisiera decirte que a 6 semanas de iniciado el ciclo escolar, tenemos ya muy pocas solicitudes en las mesas de ayuda y orientación. El ciclo se va regularizando. Y algo muy importante que también quisiera comentar, Miguel, estas experiencias que Colima vivió, que México vivió con esta modalidad de educación a distancia. En Colima se tuvo la iniciativa por parte de 2 distinguidos maestros de diseñar e imprimir un libro con experiencias que vivieron los maestros colimenses. Ese libro se llama Cuando enseñamos y aprendimos en casa, las escuelas de Colima en la pandemia. Ahí están plasmadas las experiencias. A nosotros eso nos ha servido muchísimo para poder continuar con nuestra actividad educativa. ¿Quiénes son los autores? Los autores son el maestro Juan Carlos Yáñez Velasco, distinguido maestro académico, amigo nuestro, y que durante mucho tiempo fue dirigente del instituto, más bien responsable del Instituto Nacional de Elaboración Educativa en Colima. Y el otro es Rogelio Alonso, que es un maestro, director de una escuela primaria Adolfo López Mateos, y que ellos tuvieron esa iniciativa única en el país, Miguel Ángel, de poder compilar las experiencias, plasmarlas en un libro que el gobernador del estado, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, logró la impresión. Ya ese libro se puede descargar de manera electrónica en la página de la Secretaría de Educación, y recientemente hicimos la presentación del libro con connotados académicos a nivel nacional, críticos de la educación, que les pareció una excelente idea, entre ellos el doctor Manuel Gil Antón. Y bueno, las experiencias nos han servido muchísimo, los maestros la están analizando, y creo que Colima, como siempre, busca la mejor forma de poder tener propuestas para mejorar la educación. Secretario, ¿qué se consideraría como el principal logro en este periodo del sector educativo? Mira, yo te pudiera comentar, Miguel, así de manera muy rápida, si me lo permites, 5 grandes acciones que son rescatables de este periodo que se informa. El primero de ello, pese a que estamos viviendo en un confinamiento por la pandemia, esto en el sector educativo no nos ha inhibido, no nos ha paralizado, por el contrario, nos ha obligado a reforzar nuestro trabajo. Y en materia de infraestructura, Miguel Ángel, las actividades siguen aún en esa situación. Para este año que se informa, se van a construir 3 nuevas escuelas, 2 en Villa de Álvarez y 1 en Tecomán. Se continúa con la construcción de aulas didácticas para aquellas escuelas que por expansión o crecimiento la requieren. Seguimos con la recuperación de recursos. Aquí hay un tema muy importante que quisiera comentarte, Miguel. En el año 2018 culminó un programa exitoso que se llamaba Escuelas al 100, con inversiones millonarias en las escuelas, y que se tenía una programación que culminaba precisamente con el ejercicio de gobierno de la anterior administración. Pues el recurso para el 2018 no se aplicó, quedaron escuelas rezagadas, y para fortuna nuestra y gracias a las gestiones del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa, se logró rescatar este recurso, que son 126 millones de pesos que se van a aplicar para infraestructura en 108 escuelas, y que es un recurso recuperado de 2018. También en este año que se informa, con una inversión de 10 millones de pesos, se instaló en la Universidad Tecnológica de Manzanillo la primera granja fotovoltaica de paneles solares, que le va a permitir a la institución ser autosuficiente en energía eléctrica,
Construimos también la primera etapa del polideportivo de Licenco con una inversión de 3 millones de pesos y que beneficia a más de 709 alumnos. Eso en materia de infraestructura. Pero en cuestión de actualización y capacitación docente, Miguel Ángel, Colima fue sede del primer Congreso Internacional de Investigación y Evaluación Educativa, con 1.264.000 pesos de inversión, y que en el caso de este primer evento a nivel nacional, tuvimos una participación de más de 700 docentes locales y nacionales, 5 participantes internacionales, que dejaron una gran experiencia y que ya se está proyectando para que Colima sea la sede del segundo Congreso. Se impartieron cursos estatales para el desarrollo profesional docente para 2.140 figuras educativas, fueron 21 cursos, pero el evento más importante, Miguel, el que yo pudiera resultar como el más significativo, es un evento que realizamos en el mes de diciembre, en el que estuvo presente el gobernador y el dirigente nacional de los maestros, Alfonso Cepeda, en el que se hizo entrega de 1.568 plazas y regularización para maestros y docentes, administrativos y docentes, que durante muchos años habían venido trabajando con la incertidumbre de tener una plaza de supernumerario o de contrato, y que mediante un esfuerzo del gobierno del estado y las gestiones del gobernador se logró la entrega de esas plazas y regularizaciones a 1.568 trabajadores. Y finalmente un programa que aplicamos en nuestros niños, que es la entrega de lentes graduados a aquellos alumnos que tienen alguna deficiencia visual. Tenemos un programa que se llama Buena Visión, Buena Educación, y nos permitió entregar en este periodo que se informa 4.000 lentes, con una inversión de 1.789.000 pesos. Secretario, tenemos algunos comentarios que nos han hecho llegar. Yo no domino el tema, pero seguramente tú sí. Alguna gente que te envía saludos, Alfredo que te envía saludos y que pues dice cosas bonitas de ti, que luego te pasamos en privado. Pero hay varios mensajes sobre gente que está pidiéndote agilizar el pago de los ENDIS nivel preescolar. Son varias personas: Angélica Larios, Pedro Antonio Flores, Pedro Bernabé Tapia, Bernardo, Mónica Martínez. Son varias personas con el mismo planteamiento, como que supieron que iba a estar y se activaron. ¿Me pudieras permitir dar un comentario muy rápido sobre claro. ese tema, Miguel Ángel? Claro. Mira, efectivamente, los maestros que trabajan en los ENDIS Tierra y Libertad, que están agrupados en un programa que se llama de la expansión de la educación inicial, ahí viene un programa que año con año desde el año pasado nos ha permitido poderles pagar a los maestros que se han denominado que están en los ENDIS en proceso de regularización. El año pasado tuvimos muchos problemas porque el convenio que se firmó es un convenio que contempla recursos federales, que tiene reglas de operación y que tiene lineamientos muy precisos. Y como es un recurso federal, la autoridad educativa local solamente es ejecutora, o sea, solamente nos tenemos que apegar a esos lineamientos para poderles pagar. El año pasado, ese convenio de la expansión de la educación inicial trajo para los trabajadores de los ENDIS en procesos de regularización 2 grandes problemas. El primero de ellos, que no contemplaba pago por los primeros 5 meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y segundo, que se había firmado para que se les pudiera pagar solo a las figuras de educación inicial y preescolar, no a las de primaria ni secundaria. Se hizo la lucha, el año pasado se logró de alguna manera acuerdos para poder cumplir en esos términos gracias a la participación del gobernador. Pero nos dejó una enseñanza, y la gran muestra y el reto que nosotros tuvimos en su momento con los dirigentes de estos ENDIS es que se tuviera mucho cuidado que el convenio para 2020 viniera ya con las correcciones adecuadas. ¿Y qué nos encontramos, Miguel? El convenio que llega este año sí contempla recursos, los recursos ya los tenemos en Colima, pero trae los 2 mismos problemas que el año pasado. Primero, no se contempla el pago en ese convenio de los meses de enero, febrero y marzo. El gobernador del estado recibió una petición del gobierno del federal que prestara dinero del estado para poder pagar esos 3 meses, en el sentido de que posteriormente se le regresaría. El gobernador prestó ese dinero
pagamos los primeros 3 meses de enero, febrero y marzo, tanto a los de educación inicial como preescolar. Y hasta el momento, Miguel, 10 millones de pesos aproximadamente que aportó el gobernador del estado no le han sido regresados. Y ese fue el primer gran problema. En el convenio de este año no contempla el pago de esos primeros 3 meses. Y el segundo gran problema es que el convenio solo contempla que se le pague a las figuras de educación inicial, a los maestros que trabajan con niños de 2 años a 11 meses. Ahora ya no contempla los de preescolar. Esa ha sido nuestra gran preocupación. Nosotros hemos hecho consultas a la Autoridad Educativa Federal porque los lineamientos son muy claros. Y si nosotros podemos desviar los recursos para pagarles a los compañeros de preescolar, nos van a reconvenir, nos van a observar y nos van a obligar a que los reintegremos. Pero sí se tiene un adeudo, ¿con cuántas personas, de cuánto, y cuál es el planteamiento? Es un promedio de aproximadamente 3 millones de pesos quincenales, son para más de 200 personas de educación preescolar de los CENDIs, y que de manera solidaria el gobernador ha venido prestando este recurso durante todos esos meses hasta el último día de agosto. El gobernador con recursos propios ha venido cubriendo en el entendido de que se habrán de hacer las gestiones para que con ese recurso que ya tenemos... ¿Cuánto es el monto total que se adeuda? Son aproximadamente, imagínate, por ejemplo, en los primeros 3 meses fueron 10 millones de pesos, ya llevamos otros 5 meses. Es una cantidad muy fuerte que el recurso lo está aportando el gobierno del estado y que el gobierno federal no nos ha respondido por escrito de que sí podemos disponer de ese recurso. Nosotros le estamos proponiendo a los responsables de estos centros educativos tener una reunión con la Autoridad Educativa Federal para que revisemos los lineamientos, para que se modifiquen los lineamientos y se permita de ese recurso que ya se tiene en Colima, se pueda disponer para poderles pagar a los compañeros de los CENDIs Tierra y Libertad de preescolar y de la misma manera poder recuperar el dinero que el gobernador ya le invirtió. Estamos en este proceso. ¿Cuánto es el adeudo global, perdón? Bueno, son más o menos 3 millones de pesos mensuales, calcúlalo por los 12 meses, es una cantidad muy fuerte. El recurso, te digo, ya se tiene aquí en el estado, pero bueno, las reglas de operación del mismo... ¿Y no les han pagado nada? Hemos pagado hasta agosto, todo hemos pagado hasta agosto. ¿Y cómo pagaron si el convenio no lo permite? Porque el convenio, o sea, no... Porque acuérdate que el convenio solo contempla pagarle a las figuras de educación inicial. Los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, con ese recurso les hemos pagado a las figuras de educación inicial, que sí contempla el convenio, y con recursos del gobierno del estado. Les hemos pagado también a los de preescolar, que no contempla el convenio, pero que esperamos nosotros que una vez que se modifiquen las reglas se pueda recuperar. Oye, una duda, ¿los CENDIs son públicos o son privados? ¿O cuál es el...? Los CENDIs están en un contexto de una clave que se llama subsidiar y que están operando bajo el esquema de los colegios particulares hasta el año pasado. El año pasado que el gobierno federal absorbió la nómina de estos CENDIs en proceso de regularización, es que se manda este recurso. Eso significa que lo que es el servicio de educación inicial en los CENDIs es público, hay recurso federal para poderlos pagar, y los padres de familia no debieran pagar un centavo en el caso de educación inicial. ¿No debieran? Y el año pasado, no pagan, inicial, o sea, y preescolar. ¿La autoridad escolar ha corroborado que no les cobren? Bueno, nosotros tenemos la información de que no lo están haciendo. Okay. Nosotros tenemos la información. ¿Hasta qué edades es educación inicial? Bueno, educación inicial contempla aquellos niños que están de 0 a 2 años 11 meses. Okay. Y la educación preescolar contempla a los niños que están de 3 años a 5 años 11 meses. Y es lo que se llama, pues, en términos generales, la primera infancia. Pero educación inicial solo contempla atención a niños de 0 a 2 años 11 meses. Eso es el programa de educación inicial. Eso contempla el convenio de la expansión de la educación inicial. Pero lamentablemente los lineamientos de ese convenio no nos permiten disponer de ese recurso para los maestros que atienden a niños de preescolar. Entonces requieren, se está haciendo un esfuerzo conjunto. ¿El recurso que llegue de la federación? Básicamente. No, el recurso ya lo tenemos, Miguel Ángel. El recurso está aquí ya. Pero el problema es que las reglas de operación... ¿O de quién?
Es correcto, es de la Federación. Perfecto. Es un convenio federal, son recursos federales. Por eso nuestra preocupación es que estos recursos son auditados por la Auditoría Superior de la Federación, y si nosotros no nos apegamos a los lineamientos, Claro, hay observaciones, claro. hay sanciones, desde luego, y una de ellas, que es la más grave, es el reintegro del recurso que se erogó no cumpliendo la regla. Pues bueno, te agradezco, secretario, esta información sobre este tema, que no era el propósito de la entrevista, pero que bueno, algunos radioescuchas y usuarios nos cuestionaron. Me quedo con algunas preguntas en el tintero. Me gustaría conocer más sobre lo que hace desde el gobierno del estado para tratar de garantizar en todos los niveles educación para los niños y jóvenes colimenses, sobre todo en el sector de la educación superior, pero habrá que repetir la invitación para poder profundizar con el tiempo que estos temas ameritan. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información y los puntos de vista compartidos con el auditorio. Al contrario, el agradecido soy yo, Miguel Ángel. Culminaría mi participación más con un comentario donde hay un gran interés del gobernador, de la autoridad educativa y de los propios dirigentes de los CENDIS Tierra y Libertad. Ayer tuvimos una reunión, estamos diseñando esta reunión con la autoridad educativa federal para que nos determine de una vez por todas si es permitido o no disponer de ese recurso. Estaremos al pendiente y te mantendremos informado. Te agradezco muchísimo la atención. Gracias y muy buen día. Muy buen día, gracias. Sí. El profesor Jaime Flores Merlo, secretario de Educación Estatal, que nos hacía un balance sobre el quinto informe de labores y que también, ante los comentarios que nos hacían algunos radioescuchas y algunos usuarios en redes sociales, pues daba esta respuesta sobre la situación con algunos maestros de los CENDIS Tierra y Libertad. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo el WhatsApp a través del cual nos pueden hacer llegar cualquier comentario, 312-171-0598. Y saludo a través de la línea telefónica a la colega periodista Laura Sánchez Ley, que ha dado un puntual seguimiento a todo el caso Genaro García Luna. Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Miguel, buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues el día de ayer era un día muy esperado para todos los que hemos, tenido interés para este tema relevantísimo para entender lo sucedido en el sexenio de Felipe Calderón, la audiencia de Genaro García Luna en aquella corte en Nueva York. Cuéntanos un poquito para la gente que no siguió el detalle el día de ayer lo que ahí sucedió. Por supuesto. Por motivos de la pandemia, el juez de Nueva York, donde se encuentra recluido el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, envió un número telefónico, Miguel, y envió un código para que pudiera entrar toda la gente, ya que era una audiencia pública. Se difundió el teléfono, la verdad es que sí se difundió. Entonces la gente empezó a conectarse el día de ayer a las 8 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo muchísimos errores técnicos, Miguel. Tanto la Corte de Estados Unidos no silenció a los colegas reporteros, como los reporteros mexicanos o los reporteros estadounidenses no sabían que lo que decían unos lo escuchaban los otros. Entonces imaginarás la cantidad de cosas que se escucharon en ese día, esa tarde, el día de ayer. Entonces pues sí fue de verdad muy penoso, porque se escuchó hasta el camión de la basura de la Ciudad de México, que es muy típico aquí. Entonces, eso fue lo que pasó. Se suspende la sesión, sin embargo, se reanuda después de aproximadamente 20 minutos, y ahora sí, en ese momento, se silencia la sesión. Sin embargo, pues ya habían pasado muchísimas cosas, ya los colegas habían, se desconoció el protocolo, porque tampoco lo leyeron. Entonces, oye, un poquito profundizando en esto, que es quizás un detalle de forma, leía por ahí que se escucharon hasta, programas, redacciones de radio que estaban conectadas y se escuchaba el propio programa, gente que estaba hablando de sus desayunos y que por ahí hasta hubo insultos para los colegas, ¿no? Así es, se escuchó un programa matutino muy conocido, se escucharon los perros, se escucharon insultos exactamente desde una redacción a otra, porque se escuchaba que había gente en las redacciones. Entonces, pues sí, Miguel, de verdad fue muy muy complejo, fue muy difícil. El juez Brian Cohen, que es quien está juzgando a Genaro García Luna, de verdad estaba muy sorprendido y decía que no entendía por qué no podían tener sus teléfonos en mute, en silencio.
Pero es un error de organización, ¿no? O sea, en cualquier, cuando esperas pues una cantidad importante, incluso en cuando es vía Zoom o alguna otra alternativa tecnológica, pues el administrador de la sesión le pone silenciar. Fue un error de ellos, ¿no? Sí, mira, yo creo que fue un error, muchos cometimos muchísimos errores ayer. Es que fue algo totalmente nuevo, como decir directamente la pandemia, que nunca, Miguel, se ha llevado a cabo en la historia de las Cortes de Estados Unidos. Entonces, y el juzgado, y la defensa, y la fiscalía que busca la senadora García Luna, sabían cómo se manejaba el sistema. Mucho menos la gente que se estaba conectando a eso. En defensa de toda la gente que pues no silenció sus micrófonos. Laura, te escuchamos, perdón que te interrumpa, te escuchamos un poquito mal, no sé si es un asunto de la recepción en donde estás o... ¿Tú nos escuchas bien? Yo bien, Miguel. Ahora sí te escuchamos perfecto. Pasando al fondo del asunto, ¿qué sucedió en el proceso judicial? Había mucha expectativa porque se sabe del montón de horas que tienen de conversaciones interceptadas, que se van a presentar una serie de videos, y había mucha expectativa sobre todo esto, pero ¿esta era la audiencia inicial? No. Estados Unidos. Esta es una audiencia, y esa es la importancia, Miguel, donde se le iba a leer nuevos cargos. Se le estaba acusando de nuevas. Ya se le había acusado por recibir sobornos, pero el día de ayer se le acusó de dirigir una empresa criminal, por ejemplo, en contubernio con el cártel de Sinaloa. Entonces, eso fue la importancia del día de ayer. Creo que lo más relevante es que el señor Carlos García se declara inocente de 5 de 6 cargos. Todos los cargos que tienen que ver con narcotráfico se declara inocente, y solamente se declara culpable de un cargo menor que no tiene tema, que es que mintió un agente migratorio el día que fue detenido. Entonces, esta es la situación jurídica. En efecto, por la tarde discusión lleva un documento donde pues podemos conocer que el expediente se va a leer en los próximos 60 días y se han recabado más de 193,000 pruebas contra el señor Genaro García Luna, entre los que destacan videos, registros bancarios, pero sobre todo 15,000 escuchas telefónicas. ¿Este expediente va a ser del dominio público? ¿A qué te refieres con que se va a leer? ¿Va a ser en audiencias públicas o cómo funciona esto? Sí. En muchas ocasiones se va subiendo un sistema en internet, digamos, la evidencia que se va descubriendo en este caso, son bastante transparentes, pero se van programando audiencias donde en efecto se hacen resúmenes de lo que se leyó, del estado del preso, en este caso Genaro García Luna. Eso es lo que va a pasar el próximo 7 de diciembre. Ok, hasta el 7 de diciembre la siguiente audiencia. Una pregunta, ¿había la expectativa de que se declarara culpable? Es decir, si él viera que no la va a librar y decidiera colaborar, ¿pudo haberse declarado culpable? ¿Era una alternativa que se consideraba que podía suceder? Sí, el día de ayer se declaró culpable de 5 cargos. Eso fue lo que pasó y lo que sorprendió a muchísima gente. Porque... Inocente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Perdón. Es que dijiste culpable. Sí, perdón, discúlpame. Sí. Inocente. Ay, tanto tecnicismo, discúlpame. Discúlpame, Miguel. Sí, se declara inocente. Entonces, pues sorprendió mucha gente porque pensaron que se iba a declarar culpable para negociar un acuerdo, como se hace en Estados Unidos generalmente con perfiles de primer nivel. Entonces se declara inocente, pero en mi experiencia, Miguel, déjame te cuento, yo cubrí muchísimos años cortes en Estados Unidos, juicios de narcotraficantes, por ejemplo. Es un estira y afloje. Me declaro inocente para tratar de lograr acuerdos, para tratar de rebajar esta condena que pudiera ser de cadena perpetua. Entonces, realmente no sorprendió, al menos a mí no me sorprendió, porque creo que es parte de un proceso para obtener mayores derechos. Puede comenzar a colaborar después, o sea, no pierde esa posibilidad por haberse declarado inocente. No está esa posibilidad. Incluso puedes hacer un cambio de declaración. En este caso podría cambiar
¿Se sabe de todo esto que nos ha relatado, las escuchas telefónicas, los videos? ¿Se sabe algo sobre los contenidos o se irá descubriendo hasta la siguiente audiencia? Bueno, lo que se sabe es que las autoridades mexicanas tendrían información, enteran pruebas en contra de Genaro García Luna que han ido recabando desde el año 2001, Miguel. Entonces, es interesante también ver qué sabían las autoridades, qué sabían en cada sexenio donde le dieron trabajo y donde lideró básicamente la seguridad estatal. Pues, bueno, y también hubo mucha colaboración con el propio gobierno que ahora lo está acusando, ¿no? Claro, por supuesto. Recordemos estos graves montajes televisivos que se armaron con detenidos, con tarjetas, todo esto fue obra de Genaro García Luna durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. ¿Crees que vaya alguna de estas evidencias a tocar al propio presidente Felipe Calderón? No sé de verdad. Es la gran pregunta, ¿no? Exactamente, no sé qué se hagan estos expedientes. Habrá que esperar el 7 de diciembre. Ellos mismos van a leer durante 60 días evidencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública. Entonces creo que todos están esperando lo mismo. Oye, y bueno, ya por último, la fecha de la siguiente audiencia, ¿es normal tanta separación? Porque bueno, se cruza una elección presidencial en Estados Unidos y alguno podría, pues no sé, tener teorías sospechosistas al respecto. Sí, es totalmente normal, muy normal. Hay juicios que se han ido hasta 7 años. Recordemos el caso de Vicente Zambada Nieves, el hijo del Valle Zambada, prófugo y vive en el cárcel. Pues recordemos que duró encarcelado aproximadamente 7 años y recibió una condena. Laura, perdón, te escuchamos muy mal, no sé si a ver, ¿tú nos escuchas bien? Sí, yo sí. Ah, ahí te escucho perfecto, no sé cuál es el cambio, pero ahí te escucho perfecto. Disculpa, Miguel, es que en la Ciudad de México de repente, para los que vivimos en zona histórica, los ahí de repente meten ruido. Sí. O al menos esa es nuestra teoría. Pero bueno, nos decías. Sí, es totalmente normal el tiempo entre una audiencia y otra. Totalmente normal, Miguel. Hay juicios que se han ido hasta 7 años, como el de Vicente Zambada Niebla, sin movimiento. Están pues ahora sí que en el limbo. Entonces, no, de hecho es muy poco tiempo el que van a tener la defensa y la fiscalía para leer un expediente de 193,000 hojas que conforman las pruebas contra Genaro García Luna. Y bueno, entonces por lo que nos decías, esas pruebas se van a poder ir conociendo de aquí hasta la fecha en diciembre en que es la siguiente audiencia. Probablemente, Miguel, no es seguro, porque siempre está la posibilidad que tanto el gobierno como la defensa decidan ahora sí que clasificar, cerrar las evidencias por cuestiones de seguridad. Pues bueno, estaremos muy atentos a ello. Laura, ¿algo que no te haya preguntado que creas relevante comentar? Nada, Miguel, pues realmente creo que esperemos al próximo 7 de diciembre, ver cómo se desarrolla y cuál es la manera en que se hace pública la audiencia de Genaro García Luna. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo y la amplia información que nos has compartido sobre este relevante caso que se sigue allá en una corte de Nueva York. Gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, Miguel, un gusto, gracias, hasta luego. La periodista Laura Sánchez Ley, que ha dado un puntual seguimiento al caso Genaro García Luna, que nos dice es normal, no hay ninguna cosa rara en que la siguiente audiencia sea hasta el 7 de diciembre. Hubo mucho caos en el arranque de esta audiencia, era más o menos anticipable el que se declarara inocente de la mayoría de los nuevos cargos que le acusaban, y lo considera pues parte de un proceso de estira y afloja en quizás una negociación que se lleva para reducir las penas que pudieran imponerle. Estaremos muy atentos a este caso. Obviamente la gran duda es si algo de lo que ahí surja, además de terminar sentenciándolo como culpable de lo que lo acusan, si también apunta a complicidades y conocimientos de quien encabezaba la titularidad del Ejecutivo Federal, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Le daremos puntual seguimiento al tema, hacemos una pausa y continuamos. Información nacional.
Y el científico mexicano, el químico mexicano Mario Molina, quien en 1995 ganara el Premio Nobel de Química, falleció el día de ayer. Así lo dio a conocer las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que Mario Molina nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación. Nos deja un ejemplo de la entrega cotidiana a la búsqueda de la verdad y la importancia de compartir los conocimientos. Su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la nación y para la ciencia universal. Así lo expresó el rector, quien también dijo que la universidad y la ciencia mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos. Se queda así con nosotros su memoria y su espíritu, dijo Enrique Graue. Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943, es decir, tenía 77 años de edad. Fue ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó de esa ingeniería en el 65. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, en Alemania. En el 67 recibió un doctorado en físico-química de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, en 1972, de acuerdo con el centro de investigación que lleva su nombre. El presidente López Obrador también lamentó este fallecimiento. Vía Twitter dijo: lamento el fallecimiento del doctor Mario Molina Pasquelli y Enríquez, destacadísimo científico mexicano y defensor del medio ambiente y Premio Nobel de Química. Mi abrazo a familiares y amigos. Mario Molina era también investigador de la Universidad de California en San Diego, donde era parte del Departamento de Química y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía Scripps, una de las instituciones líderes en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. En México presidió desde 2005 el Centro Mario Molina, donde hizo estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, particularmente en los campos de cambio climático y calidad del aire. Fue pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Fue coautor de junto con F.S. Rowland en 1974 el artículo original prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, lo que le llevó a ganar el Premio Nobel de Química. Incluso sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen humano, de origen antropogénico. Pues descansa en paz, Mario Molina. Y bueno, siguiendo con información del ámbito nacional, pues les habíamos relatado la resolución que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que tenía que seguir un proceso en el legislativo. El día de ayer el Pleno del Senado aprobó en lo general con 65 votos a favor y 49 votos en contra y una abstención el dictamen que resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de la consulta popular presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la convocatoria votada, la consulta se realizará el domingo 1 de agosto del próximo año. Ahora los senadores darán paso a la discusión y votación en lo particular. El pasado 1 de octubre, habría que recordar, los ministros de la Suprema Corte declararon constitucional la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero modificaron la pregunta que originalmente tenía los nombres de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Los ministros de la Corte declararon constitucional la consulta popular, pero contra actores políticos, y reestructuraron la redacción de la pregunta para que quedara pues sin estos nombres. Simplemente quedó: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
con letreros con frases como denuncien los juicios a Salinas, juicio a Zedillo, a Fox, juicio a Peña Nieto. La sesión transcurrió entre confrontaciones, principalmente entre las bancadas del Partido Acción Nacional y la bancada de Morena. La oposición señaló que la materia de la consulta es inconstitucional y lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarara constitucional, pues este ejercicio solicitado por el Ejecutivo. En su participación, el senador del PAN, Damián Cepeda, sostuvo que la resolución del Poder Judicial fue una de las más vergonzosas de la historia. Argumentó que la pregunta no tiene trascendencia porque la redacción no detalla a quién se enjuiciará ni por qué acciones, y consideró que es usar políticamente la justicia. Pues bueno, esto fue lo que sucedió en el Senado, y le estaremos dando un puntual seguimiento también a este tema. Y les recuerdo también las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp en el 312-171-0598, 312-171-0598, es el WhatsApp de este espacio informativo. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos con otra entrevista. Informe 24 con... Gracias por continuar con nosotros. Saludo a través de la línea telefónica a la diputada local de la bancada de Morena, a la villalvarense Livier Rodríguez. Diputada, muy buen día. Hola Miguel Ángel, muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Se han dado en las semanas recientes pues modificaciones en las comisiones legislativas en el Congreso del Estado. Al final, ¿en cuál quedaste? ¿Regresaste a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental? Sí, afortunadamente regresé a esta comisión como presidenta, un tema que tanto me apasiona y que hemos estado trabajando ahí por algo de tiempo. Ya bueno, regreso y muy contenta por haberlo hecho, porque pues hay muchos temas que hay que darle seguimiento. ¿Cuál es el jaloneo que se dio y por qué razones, de qué comisión venías, a cuál te habían mandado y cómo regresaste a la que querías? Estando en la Comisión de Medio Ambiente, por una situación que se dio en el trabajo de elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por ahí hubo varias cosas que el anterior presidente, que era Carlos César Farías, pues había actuado en contra de prácticamente de casi todo el Congreso, que estábamos a favor de hacer algunas modificaciones sustanciales en esos momentos políticos, y se me pide que pueda yo presidirla, porque necesitaban a alguien de confianza y sobre todo, bueno, pues que no estuviera como negociando tras bambalinas la posición tan deseada por algunos de la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno. Y eso es por lo que me vi obligada a irme a esa comisión que es una de las más importantes, que es Justicia, Gobernación y Poderes. Pero bueno, con esta nueva conformación del Congreso, donde se unen fuerzas como PRI, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, pues esas comisiones importantes se buscan tener a un nuevo miembro. En este caso fue la diputada Malú Berbere del PRI. Y bueno, entonces, perdón, te escuchamos. Pues en esa reconformación, pues regreso yo a la Comisión de Medio Ambiente. ¿Y cuáles son los temas que pretendes impulsar desde esta comisión? Pues mira, primero darle seguimiento a algunos que se quedaron en el tintero, y otros que, a pesar de que se logran las modificaciones a la ley, pues derivado de esta pandemia no se han dado pues el auge o las condiciones necesarias para que se puedan dar. Por ejemplo, el tema de la prohibición de residuos sólidos, que se queda ya una ley, en septiembre entra en vigor, pero precisamente la ley prevé que en casos de pandemia o de estas situaciones pues no se lleve a cabo, porque pues se necesita para el traslado de alimentos. Y bueno, ahora con las condiciones que tenemos en los restaurantes, que mucha gente prefiere solamente para llevar, pues es entendible que no se pueda
llevar a cabo el poder aplicar la ley, pero sin embargo creo que sí es muy importante la educación y la concientización para que terminando o regresando a la vida normal podamos tomar medidas necesarias para evitar que estos plásticos que tanto dañan al medio ambiente pues sigan circulando. A ver, para la gente que no tiene claridad de lo que ya se reformó en términos legislativos, ¿hasta dónde se llegó? ¿Qué se aprobó? En términos legislativos, ¿había ya una prohibición o en qué nos quedamos? ¿Se reformó qué ley o se aprobó qué ley? Cuéntanos un poquito para quienes no dominan el tema. Se reforma la ley de residuos sólidos. ¿Prohibiendo qué? Prohibiendo el uso del comúnmente llamado unicel, en donde no se puede ya tener este tipo de material en los restaurantes ni de venta en los comercios. ¿Y las bolsas de plástico, no? Esas ya estaban reformadas, Miguel Ángel, desde el 2006. Ese uso de plásticos ya estaba prohibido. Ahora también lo que logramos, y bueno, ahí sí quiero puntualizar que el trabajo que hizo el Ayuntamiento de Villa de Álvarez en ese tema, pues creo que fue muy consecuente, porque a la par que nosotros estábamos haciendo nuestro reglamento, que es un tema que le toca al gobierno del estado y que no había sacado un reglamento desde el 2006 cuando se renovó y se modificaron estas leyes. A la par, Villa de Álvarez también empezó a hacer su reglamento de residuos sólidos, y puedo decir que es casi de los únicos ayuntamientos que tiene este reglamento. Y lo digo porque como villalvarense me importa mucho este tema de poder tener un entorno amigable con el medio ambiente y poder hacer políticas públicas pues para preservarlo, porque es lo más preciado que tenemos. Y pues hasta eso llegó, hasta la ley y el reglamento, que esto es fundamental para que funcione, porque puede haber una ley pero sin reglamento pues no hay como líneas de operación. El reglamento está, se lo dimos a los 10 municipios. Los 10 municipios debieron de haber trabajado en él para poderlo tener y poder entonces hacer valer la ley. Además de este trabajo que falta en cuanto a reglamentos, nos decías que la propia norma contempla pues una consideración especial para estos momentos de pandemia. ¿Eso estaba desde que se reformó o fue algo que reformaron en el contexto de la pandemia? Fíjate que eso es algo que se incluyó desde que se reformó. Nosotros, sin saber, previmos que en alguna emergencia climática o en alguna pandemia o en alguna situación en donde se necesitara trasladar los alimentos en estos contenedores, pues la ley no se aplicaba. Y bueno, creo que fue muy acertado lo que hicimos en el reglamento y en la ley, porque nos está permitiendo que las personas tengan un margen para poder ayudarse en esta pandemia, tanto los comerciantes como también los consumidores, pero que sí, Miguel Ángel, lo vuelvo a insistir, hay 3 millones ahí en educación ambiental que no se han llevado a cabo, que están presupuestados, ya vamos por el otro presupuesto y no se ha llevado a cabo esos 3 millones de educación ambiental. Por primera vez en la historia, tu servidora gestionó y logró que se etiquetaran 3 millones para educación, porque precisamente lo que se necesita no es tanto estar prohibiendo, sino concientizando a la ciudadanía que estas cosas deben de dejar de usarse por el bien de todos, incluso por el bien de la salud de las personas, ¿no? ¿Y qué falta para que se puedan ejercer esos 3 millones de pesos para educación ambiental? ¿Quién los tiene que ejercer? La voluntad política del gobierno del estado, porque están etiquetados, el proyecto empezó a trabajar, ya el Consejo del INMADES sacó el proyecto, hay un proyecto ganador, la gente empezó a trabajar, pero si no hay recursos, pues dicen, bueno, ¿qué hago? Trabajo para nada, y entonces está parado esto, lamentablemente. ¿El proyecto ganador era uno que encabeza Rosalba Tomás? Sí,
ella es una de las que incluso hizo todo el reglamento de educación ambiental y que se lo presentó al gobierno del estado desde hace años y no se había llevado a cabo, entonces creo que es la que tiene más experiencia, seguramente por eso la seleccionaron, pero es ella la que lleva es la que encabeza ese proyecto, así es. Para profundizar un poquito más en el tema de los residuos que están prohibidos, el Unicel, a ver, nada más para una cosa muy básica, ¿es especialmente dañino para el ambiente? ¿Por qué? Porque no se puede reciclar ese material. Fíjate que sí se puede reciclar, pero nada más hay una recicladora, tengo entendido que está en el estado de Sonora y es insuficiente para las toneladas de residuos de este material que hay. ¿Se prohíbe expresamente ese material o cómo se define lo que está prohibido? Es decir, porque entiendo que hay otros materiales que pueden cumplir la misma función, que son de manera sencilla, más fáciles de reutilizar. Exacto, precisamente el plástico de poliutileno, que es el Unicel, como comúnmente se le conoce, eso es lo que está prohibido. ¿Los que son de cartón sí se pueden utilizar? Sí, eso sí, que también, bueno, ahí hay una huella ambiental que también pues hay que cuidar, pero bueno, el tema de este plástico es que también repercute a la salud, está relacionado con diferentes tipos de cánceres, con alteraciones hormonales. Cuando entran en contacto con lo caliente, un atolito, un cafecito, bueno, pues sueltan unas sustancias que al consumirlas a nosotros nos perjudican. O sea, son dos temas en uno, es el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud de las personas, ¿no? A mí por eso no me gusta beber nada en vasos de plástico, porque siempre tengo la idea de que me sabe a plástico, y creo que si me sabe a plástico es porque se está desprendiendo el plástico. Entonces me estás diciendo que eso sí pasa incluso con el Unicel. No, está comprobadísimo que tiene afectaciones, te repito, hormonales, de algunos tipos de cáncer, y no recuerdo qué otra enfermedad por ahí, pero sí está científicamente comprobado. Para retomar y que esto se convierta en una realidad, se tendrá que esperar a que pase la pandemia, supongo, pero ¿qué se puede adelantar? Porque hay una parte que tiene que ver con capacitación o educación, si le quieres decir así, pero también capacitación a quienes utilizan esto, sobre todo en los comercios, sobre todo en la industria restaurantera, y de disponibilidad de materiales que no sean dañinos para el medio ambiente, y también de mecanismos para reciclarlos. ¿Qué se puede avanzar en este tema y qué harás al respecto? Bueno, lo primero, te repito, la educación es básica, la concientización de que lo que estás usando te perjudica a ti y perjudica al medio ambiente, y que el medio ambiente es vital para que sigamos existiendo, en resumidas cuentas. Lo segundo, tratar de buscar precisamente algún incentivo fiscal o algo que nos ayude como vendedores o como consumidores para proveer a terceros, buscar otros mecanismos, y eso creo que es un trabajo que me va a tocar hacer este año, buscar, como dices, otras alternativas para el traslado de alimentos, pero también que si hubiera un incentivo, que los ayuntamientos o el mismo gobierno del estado pudiera decir, bueno, si tú me estás ayudando a no utilizar este plástico, bueno, yo te voy a no sé, el predial te lo voy a bajar un porcentaje, ¿no? Eso tendríamos que buscar una manera de llegar a hacerlo, porque creo que sí sería un aliciente muy importante para que la gente diga, bueno, entonces esto sí me estás dando algo a cambio para el arranque, ¿no? Para empezar a hacerlo, y ese gasto que me voy a ahorrar, pues lo puedo utilizar en comprar otro material que posiblemente sea más caro, pero que sí nos va a ayudar a todos, ¿no? Nos decías que en el caso de Villa de Álvarez ya se reformó el reglamento, ¿sí se tiene un reglamento? Fíjate que sí, te repito que es casi, me atrevo a asegurar que creo que ellos, y no sé si Manzanillo, fueron los únicos ayuntamientos que lograron este reglamento. Están preparados, hay muchas cosas que le faltan a la villa en el tema ambiental,
por ejemplo, acabo de preguntarle al presidente si había un reglamento para la tala de árboles, porque aquí por mi colonia acaban de rasurar drásticamente unos arbolitos sin necesidad de ello. Entonces le hablo y le pregunto, presidente, ¿hay algún reglamento para eso? Y desconoce. Luego me dice que el director de medio ambiente, que no, porque se necesita pedir permiso, pero creo que entonces es un tema que sí es necesario meternos. Por ejemplo, en todos los municipios sucede, te doy como ejemplo porque es mi municipio y lo vivo y lo viví. Entonces hay que buscar ese tipo de reglamentos, hay que buscar cómo podemos insertar alguna iniciativa para que las personas que podan, porque ellos sean capacitados en diferentes tipos de árboles, cómo podar, pero no de una manera tan drástica, porque bueno, recordemos, un árbol, aparte de ser un ser vivo, es algo que nos da el oxígeno, y ahorita con el cambio climático, creo que lo que debemos cuidar como un tesoro, pues es cada árbol que hay en nuestro estado. Mencionabas, cuando empezábamos a platicar, te decía si en estas prohibiciones de algún tipo de materiales, del caso del unicel, si también se incluían las bolsas de plástico de un solo uso. Nos decías que eso estaba en la ley desde tiempo atrás, pero ¿por qué en la realidad siguen distribuyéndose? O sea, ¿qué es lo que falta para que, en las tiendas de conveniencia, claro, incluso en supermercados ya no te las dan, pero a veces sí te las dan, sí. Entonces, ¿qué es lo que falta para que para que quede claro que están prohibidas las bolsas de plástico? Faltaba el reglamento, Miguel Ángel, y nosotros lo hicimos. Sin que nosotros tuviéramos competencia en esto, nosotros nos aventamos a hacerlo. Y digo nosotros, y estoy hablando del diputado Arturo García Arias y de tu servidor y de nuestro equipo de trabajo, que incluso yo pagué de mi dinero para poder reformar, para poder tener este reglamento. Y el reglamento ya está, ya se lo dimos formalmente, se lo mandamos a todos los municipios. Cada municipio, incluso el IMADES, lo tiene. Estatal, ¿no? Le toca al Ejecutivo Estatal hacer lo propio o hacer el suyo y publicarlo, ¿no? Exacto, nosotros se lo dimos al IMADES y nosotros dijimos, este es un reglamento marco, ustedes vean qué es lo que sí, qué es lo que no, pero ya, sáquenlo, porque ¿Y no se ha hecho nada al respecto? No se ha hecho nada, te repito, son pocos los ayuntamientos que lo han hecho. Seguiremos insistiendo porque es un tema que tenemos que llevar a cabo. Como dices, sí, hay algunos lugares donde ya no te dan la bolsa, pero en la mayoría, desgraciadamente, sí lo hacen. Y ahí está el reglamento. Es tan fácil como adecuarlo a tu municipio y llevarlo a cabo y empezar a hacer tu trabajo. Pero incluso, Miguel Ángel, a los municipios sería algo que les beneficiaría, porque se contemplan multas, y quien, por ejemplo, no tenga la intención de seguir esta ley o de obedecerla, pues se contemplan multas. Creo que el ayuntamiento también ahí es un tema de recaudación que podría tener, pero más allá de todo, te repito, la educación ambiental, la concientización incluso de los ediles, para que ellos digan, este tema es indispensable para que yo, mi familia y toda la gente a la que yo represento y gobierno esté bien, y le voy a echar las ganas en el tema del medio ambiente. Además de que, entonces es el reglamento sobre la ley, ¿cómo se llama la ley? La ley de residuos sólidos del estado de Colima. La petición es que el gobierno del estado publique un reglamento sobre esta ley de residuos sólidos del estado de Colima. Sí, ya tiene un reglamento marco que nosotros le dimos. Los ayuntamientos tendrán que hacer el suyo. Pero también el gobierno del estado. Así es. Hacer lo propio o hacer el suyo si no le gusta el que tú elaboraste. Claro, ¿no? Creo que el trabajo que hicimos, mira, yo entiendo, hay 80 y tantas leyes, tengo entendido, que no tienen reglamento, y no es de este gobierno. Sí lo tengo que decir con toda franqueza, no es de este gobierno. Desde el 2006 ahí está reforma. Estamos en el 2020, el gobernador entró en el 2015, o sea, entiendo que y asumir responsabilidades de los que no lo hicieron en el pasado, pues
sí es como difícil, ¿no? Por eso nosotros nos aventamos a hacerlo, pero ahí está el reglamento marco, lo pueden agarrar, pueden revisarlo, pueden decir esto sí, esto no, va y sacarlo. Pues diputada, te agradezco mucho tu tiempo y la información compartida con nuestro auditorio. Gracias y muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Y a cuidar los arbolitos allá en la villa, que no los a cuidarlos. Sí, claro que sí, hasta luego. Gracias, diputada, buen día. Bye. Bueno, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, se anunció el Premio Nobel de Literatura ya, la poeta estadounidense Louise Gluck, bueno, ya no alcanzamos a platicar de eso, tampoco de los fideicomisos, se rechazaron todas las reservas el día de ayer y con eso se avaló la desaparición de 109 fideicomisos y Morena insiste en hacer un fondo para la atención de la salud y ese tema atoró la discusión el día de ayer, pero el día de mañana les platicamos con más detalle. Por lo pronto, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? ¿Jueves? Les deseo el excelente jueves que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron